Tene- Lo tenemos, ¿qué es? ¿Es Zoom? Lo tenemos en Zoom. Lo tenemos en línea a Rafael Correa para hablar de lo que está sucediendo en esta crisis internacional, en todo lo que es esta crisis, y es una voz más que autorizada. También meternos mucho en el tema Colombia. Un gusto, Rafael, poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Con frío, acá está nevando, pero gracias por esta entrevista y un inmenso abrazo a nuestra querida Argentina. Bueno, primero el asombro de lo que ha sucedido en Venezuela, primero un análisis de lo que ha ocurrido el día sábado, después ya nos meteremos también en las protestas de hoy de Colombia y lo que ha dicho Petro sobre Trump, el análisis de Colombia y la relación de la droga y Estados Unidos según las acusaciones de Trump. Pero inicialmente, ¿cuál es el análisis de la intervención de Estados Unidos y el secuestro o la captura de Maduro en Caracas el día sábado? Algo insólito e inaceptable. Destroza todo el derecho internacional, la soberanía de Venezuela, la Carta de Naciones Unidas, pero parece que eso ya no importa, que se acabó la civilización y volvimos a la barbarie, la ley del más fuerte, del más poderoso. Pero en todo caso, como le decía, algo insólito que debería ser repudiado por toda la comunidad internacional, y lamentablemente la reacción planetaria, no nos engañemos, ha sido tibia e incluso inconsistente. Pero esto no se trata de querer a Maduro, no quererlo, de ser allegado a él, no ser allegado, de ser de izquierda o de derecha. Se trata de principios civilizatorios, la base de la civilización, el Estado de Derecho, el orden internacional, que lo ha pulverizado un primate con corbata, como Trump, con su sacristán Marco Rubio, también otro primate con corbata, y si le damos a hacer, yo veo un escenario como el de la preguerra, ¿no? Cuando por temor a Hitler lo dejaron actuar para evitar problemas, y lo que produjeron fue un mal mayor, la Segunda Guerra Mundial. Este tipo va a desatar la Tercera Guerra Mundial si sigue con sus abusos. Uh-huh. ¿Y cómo se le pone un freno? Porque no hubo repudio generalizado a nivel mundial, lo que diga la ONU parece tampoco tener ningún tipo de implicancia, y entonces, ¿cómo se le pone un freno para hasta acá llegaste, Donald Trump? Por lo menos con el repudio unánime, pero no ha existido, No ha porque existido. son los más fuertes. Y tiene, o sea, Estados Unidos gasta en defensa más que todo el resto del mundo. Y ellos se jactan de eso, y bueno, es indudable que la misión que hicieron en Venezuela fue impecable. O sea, imagínate, tienen decenas de muertos los agredidos, ni una sola baja los agresores. Lo dirán, es espectacular, ningún país del mundo lo puede hacer. Se jactan de su poder. ¿Cómo quisiera que en el siglo XXI se jactaran de sus valores, de su razón, del Estado de Derecho, ¿no? La ilustración fue el triunfo de la razón sobre la superstición. Necesitamos esa segunda y definitiva ilustración, el triunfo de la razón sobre el poder. Pero por el contrario, estamos dando marcha atrás y privilegiando exclusivamente el poder. No hay fórmulas mágicas. Para América Latina, la integración, lastimosamente, para estar como bloque, aunque sea confrontar a Estados Unidos en lo necesario, no se trata de confrontar por confrontar. Pero siempre están los cipayos, esa es la maldición de América Latina en la época de la colonia, ¿no? Y ahí tenemos cheerleaders de Trump como Milei o como Novoa. Y hablando de América Latina, hay un avance, claro, de la derecha en América Latina, ¿no? También es un poco el viento que corre hoy por hoy, que le permite y quizás los envalentona como para hacer este tipo de acciones. Depende con qué periodo lo compares. Si lo comparas con los 90 no hay ningún avance. En los 90 acuérdate que todo era neoliberalismo y gobiernos de derecha, después de la caída del muro de Berlín. En principio del siglo vino lo que se llama la marea rosa y los arrasamos, ¿no? Y la verdad es que sobre todo en Sudamérica pues había 10 países, no, 8 de los 10 países latinoamericanos que llegaron a tener gobiernos de izquierda en un momento dado. Ahora todavía Latinoamérica está en disputa, pero estrictamente hablando, las tres principales economías de América Latina, la primera Brasil, después México, después Colombia, están en manos de gobierno de izquierda, y eso se ha visto en los años anteriores, pero antes del siglo XXI nunca se vio en la historia. Hoy más de la mitad de la población, eso tiene razón Gustavo Petro en un post que hizo, más de la mitad de la población latinoamericana tiene un gobierno de izquierda, porque Brasil, la población de Brasil, más la de México, más la de Colombia, es más del 50%. Entonces depende de cómo se lo vea. Lo que sí hay, más que un avance de la derecha, es una destrucción de valores, polarización muy riesgosa, ideologización. Ya no se trata de que si tiene razón o no, si de valores o no, de Estado de Derecho o no, es si eres mi amigo o mi enemigo. Si eres de izquierda o derecha. Si eres de izquierda, está bien que te maten, te secuestren, que no tengas debido proceso, que te calumnien, que eres el líder del cartel de los soles que no existe, no importa.
¿no? Que eres derecha te va a perdonar absolutamente todo, invasión a embajadas, genocidio en Gaza, invasión a un país soberano. Entonces eso no existía. Fíjate que a inicio de siglo, cuando creamos UNASUR, se creó con gobiernos de derecha. Álvaro Uribe, Alan García, que entusiastas participaron de aquello. Porque, por ejemplo, conceptos como la integración va más allá de cualquier ideología, la propia democracia, los valores humanos. Yo creo que todo eso se ha perdido y ese es el mayor problema. No es que tanto a base la derecha, porque todavía América Latina está en disputa, sino que en ese tratar de avanzar la derecha ha destrozado valores que deben ir más allá de cualquier ideología. Rafael, usted hablaba y mencionaba la posibilidad de una tercera guerra mundial. También se especuló mucho en estos días de un acuerdo, un nuevo acuerdo de potencias mundiales, como por ejemplo, bueno, Estados Unidos se queda con Venezuela, va por la caída de Cuba, el propio Estados Unidos dice el hemisferio este es mío y se abre la posibilidad de entonces que Rusia se quede con Ucrania, que China se quede con Taiwán. ¿Esto puede ser de esta manera? No creo que haya ese acuerdo, pero sí hay el mal ejemplo. O sea, si este señor Donald Trump invade Venezuela porque le cae mal Maduro y por las reservas de petróleo, no nos engañemos, es por eso, diciendo claro. qué peligro para la defensa, para la seguridad nacional de Estados Unidos representa Venezuela, por el amor de Dios. Y es que es acusado de la justicia estadounidense y por eso entonces van y lo secuestran. Además, una falsa acusación, que era director de un cartel de narcotráfico no existe. Es ridículo luchar contra el narcotráfico en el Caribe, cuando 95% de la droga sale del Pacífico y básicamente los puertos ecuatorianos, donde hay un presidente que es dueño de exportadoras bananeras, donde se manda la droga. Si quiere luchar contra la... Si vamos a aceptar que secuestre a alguien en la lucha contra el narcotráfico, tendría que secuestrar a Daniel Noboa. O sea, sí, lo dijo la presidenta de México, exactamente. Sheinbaum dijo eso, que mire Ecuador, que mire otros países. Sí. En todo caso, con esos mismos argumentos, Xi Jinping puede secuestrar al presidente de Taiwán, acusándole cualquier cosa. Supongamos que no hubiese conflicto entre Rusia, guerra abierta entre Rusia y Ucrania, Putin podría secuestrar a Zelensky, pues acusándole cualquier cosa. Entonces, lo más grave es el precedente que está sembrando este tipo, ¿no? Que le va a perjudicar a él mismo en el futuro, al mismo Estados Unidos, porque con los abusos que él comete, que está cometiendo bajo la administración Trump, va a recibir también muchos abusos, ¿no? Y al final perderemos todo. Bueno, y está enojado Trump porque dice que no fue elegido Premio Nobel de la Paz. Vos, Rafael, no se lo darías el Premio Nobel de la Paz. No. Bueno, si le dieron el Nobel de la Paz a Corina Machado, si se lo dieron a Obama, que fue el que empezó con las sanciones a Venezuela, si se lo dieron a Henry Kissinger, el cerebro que creó el plan Cóndor, todas las dictaduras, que desaparecieron miles de personas, torturaron, etcétera, en América Latina, no sé qué. Sí, si no se lo dieron, el primer estadounidense que recibió el Premio Nobel de la Paz se llama Theodore Roosevelt, corolario Roosevelt, la política de la zanahoria y el garrote. Si les dieron a todos ellos el Premio de la Paz, se lo pueden dar a Trump. ¿Y cuál es la salida para Venezuela, Rafael? ¿Cómo sale Venezuela de esta encrucijada? Va a ser, bueno, estamos hablando de la lucha de David contra Goliat. Estamos hablando del imperio más poderoso de la historia aplastando un país latinoamericano. La respuesta no puede venir solo de Venezuela, habría que ser toda la región en su conjunto. Pero no nos engañemos. La región está dividida, más dividida que nunca, tal vez en ese sentido. Como te decía, antes hasta gobiernos de derecha se hubieran opuesto a esta barbaridad. Por eso, también no hubo un fracaso también de la región, Rafael, que tendría que haberle puesto algún límite a Nicolás Maduro en el momento en que no se reconocieron las actas. Perdona, me dices a Maduro. Bueno, en Ecuador no nos enseñaron una sola acta. Nos robaron las elecciones del 2025. ¿Quién ha dicho algo? Que también es una gran doble moral internacional. O sea, yo creo que las elecciones, Venezuela fue correcta. Me hubiera gustado que presenten las actas, pero no tengo por qué dudar de los resultados. Pero por último, perfecto. Obliguemos a que presenten las actas. En Ecuador no lo hicieron, levantemos el bloqueo, porque ¿qué democracia me están hablando? Si dicen, si gana Maduro los invadimos, si gana Edmundo González lo aplaudimos y lo apoyamos en todo. ¿De qué democracia estamos hablando? No, y ahora van por Cuba, ¿no? Una doble moral internacional terrible. A nosotros nos robaron las elecciones en abril de este año, del año 2024. Pedimos que se abran las actas, lo cual es un derecho elemental. No se abrió una sola, las urnas, pero no se abrió una sola urna porque se podía demostrar el fraude. Y nadie dijo nada. Ahora van por Cuba, ¿no? También. Bueno, hay que ver, porque como Cuba no tiene recursos naturales, le fastidia. Claro, ¿para ¿no? qué? ¿Para qué van? Claro. Un país que no se someta tan cerca de sus costas
pero tampoco es un objetivo estratégico para ellos porque no tiene recursos naturales. Nada. No tiene las reservas de petróleo de Venezuela. Hace unos meses, Correa, usted declaró que América Latina había perdido la capacidad de asombro. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, y Ecuador, por ejemplo. Cualquier cosa pasa y ya no nos asombramos. Gobierno, la invasión de Daniel Noboa a la Embajada de México, el secuestro de un refugiado político, eso es un delito expreso en el Código Penal ecuatoriano, es un atentado contra el derecho internacional. ¿Qué pasó? Nada, lo siguen recibiendo, no le pasó absolutamente nada, es algo sin precedentes en la historia de la humanidad. No ha habido registro de un gobierno que haya invadido una embajada extranjera con su fuerza pública. ¿Y Argentina? Hay multitudes que han invadido una embajada, pero no fuerzas oficiales, ¿no? ¿Argentina perdió la capacidad de asombro? Absolutamente nada. Imagínate lo de Gaza con Netanyahu. No pasó absolutamente nada. Entonces sí, sí hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Argentina también? Por supuesto, todas las payasadas de un Milei, ¿no? Es terrible esto. Por ejemplo, la estafa que impulsó con su novelería de criptomonedas y todo eso. No Libra. pasó nada. Sí, de Libra. Rafael, y de Colombia, otro tema que en un principio planteamos, que ahora dijo el presidente Trump que